ciudadanos, a nuestros familiares, es tratando de decirles que vayan a colocarse la segunda dosis, por favor. Es muy importante vacunarse. No existe ningún tipo de medicación contra el COVID-19, por favor. No, ustedes dirán, ¿por qué inicio esto así? Porque es deber nuestro seguir multiplicando esta actitud que debe ser positiva para todos nosotros, ¿no? Multiplicar la voz. Hay que vacunarse, señores. No llegamos ni al 18% de la población vacunada. Bien, con esto quiero iniciar nuestro curso de la clase inaugural que me corresponde. Me han dado la responsabilidad con la venia del doctor Américo Leiva, jefe del Departamento de Ciencias Fisiológicas, para coordinar más que nada lo que significa la fisiopatología. La fisiopatología, señores, jóvenes alumnos, viene a ser la columna vertebral para mí antes de entrar a las ciencias clínicas, o sea, antes de ir al hospital a trabajar, a estudiar. Señores, ustedes ya tienen los cursos básicos de bioquímica, fisiología, etcétera, y que nos va a servir de mucho para empezar nuestras clases de fisiopatología. En el sílabo que le entregué y que todos ustedes ya lo tienen, va la cantidad de docentes que tenemos, cada docente la parte teórica, cada docente ha sido, digamos, tiene un grupo de 5 alumnos para los prácticas seminarios que se van a llevar a cabo los días sábados de 1 de la tarde hasta las 6, 7 de la, no, hasta las 6 de la tarde más o menos. Las 3 primeras horas, si es factible, van a ser dictadas las teorías por los docentes que ustedes tienen en su sílabo, y después vienen los seminarios, las prácticas. También son por 5 alumnos. Pregunto, por favor, el alumno Inostroza Fernández Lucía Margarita, por favor, si está presente. Presente, doctor. Dígame, señorita, ¿con qué profesor le toca a usted su seminario, su práctica, en qué semana? ¿Tiene ahí a la vista o no lo tiene? Sí, me toca con el doctor Saldarriaga. Ya, ¿qué fecha, qué semana? No lo entiendo, ¿cómo qué semana? Le dimos en el sílabo, van ustedes, el doctor Saldarriaga tiene una fecha determinada. ¿Cuándo se inician los seminarios, por favor? Las prácticas, el 14, ¿no? Entonces, el primer seminario, ¿cuál es, señorita, por favor? El 14 de agosto, que le toca a usted, con el doctor Saldarriaga. Le tocaría la clase, la fisiopatología del dolor, caso clínico, ¿no? Fisiopatología de los quimiorreceptores, vasoreceptores, fisiopatología etcétera, etcétera. Entonces, ustedes 5, por favor, escuchen bien, esos 5 alumnos tienen que coger un tema, más o menos, y por favor, entiéndame, cogen un tema de los 5 temas que van ahí en el seminario y el doctor Saldarriaga va a evaluar, va a escuchar la metodología, etcétera, etcétera, del 14 de agosto que le corresponde a ella. Igualmente, así sucesivamente, todos los profesores les corresponde ese mismo seminario el 14 de agosto. Me dejo entender. ¿Entendió bien la señorita Mena Cuadrado Nicole? ¿Está presente? Mena Cuadrado Nicole, ¿no está? No está presente, ¿no? Ya. Lozano Vargas Hilda. La señorita Lozano Vargas Hilda. ¿Tampoco está presente? Mandujano Blanco. Sí, doctor, presente. ¿Con qué docente le corresponde su práctica de seminario, por favor? No. Doctor, no puedo visualizar el documento que... A ver, un momento.
Ya, doctor, sí, me toca con el doctor Díaz Sánchez Augusto. Muy bien. Así como ustedes verán, comprenden, ¿no? Entonces, todos los alumnos tienen ya su docente hasta la última semana de noviembre, del 28 de noviembre, me parece, ¿ya? Así sucesivamente, por decirte, la señorita Acevedo Rosales Yarubi se encuentra presente. Sí, doctor, presente. ¿Con quién le toca su seminario a partir del 14 de agosto? Con el doctor Luján Donaire. Muy bien, señorita. Entonces, como ustedes verán, así sucesivamente van a desarrollarse los seminarios. Les digo esto porque, estimados y queridos alumnos, porque es fundamental que todos los temas de los seminarios den la vuelta en todos los alumnos. En los 68 alumnos tienen que más o menos aprovechar al máximo de presentar lo mejor que puedan para de ahí sale la nota. Cada profesor tiene 5 alumnos y ellos van a estar atentos a cada alumno en los temas que les corresponden. Después, no quisiera lamentaciones, no quisiera que me digan, no pude llegar, etcétera, etcétera. Cada profesor le va a colocar las notas desde el punto de vista de su metodología, investigaciones, apliquen revistas, lo que puedan ustedes, e impresionen a su docente. La impresión que ustedes le den al profesor, a su tutor, vale mucho, vale mucho, les digo esto porque es muy importante, señores. ¿Ya? Entonces, me parece que eso ya está comprendido, ¿no? Y si yo le preguntaba a la señorita, al Valeria Damas Amanca, ¿qué me diría con respecto a las clases teóricas? ¿Cuándo empiezan las clases teóricas? Las clases teóricas empiezan De acuerdo al sílabo, la semana 1, ¿cuándo es? Sería, digamos, la clase inaugural, ¿no? La semana 1. Sí, la clase inaugural. La semana 2 sería el 14 de agosto. ¿Con qué tema? ¿Con qué unidad de aprendizaje? Con... Hematología, creo, ¿no? Sí, creo que sí. No. Sí, con fisiopatología. Hoy día toca fisiopatología general. Ya. Sería hematología. Ya. ¿Con qué docente le corresponde la teoría? Doctor Luján Donaire. Muy bien. Entonces, como ustedes verán, eso es la forma para que estén al día al respecto, señores. Este curso es muy importante, ¿eh? Y no duden de preguntar lo que puedan. Cualquier duda que tengan ustedes, por favor, tienen que decirlo, porque esta es la oportunidad para ingresar ya a la clínica, a las ciencias clínicas, a la parte semiológica. En los casos clínicos les recomiendo a ustedes que van a presentar esos seminarios de su práctica, investiguen, profundicen, pregunten y verán ustedes que poco a poco van a ir entrando. Señores, ahora nosotros vamos a tratar de darles algunos conceptos generales en la fisiopatología, de lo que significa el alza de la fiebre, edema, shock, etcétera, etcétera, ¿no? Que son más que nada conceptos generales que vamos a brindarles y que pueden venir en la cuarta y quinta semana. ¿Cuándo son los exámenes de evaluación? A Nicole Cajo López me puede decir si ve en su seminario cuándo le corresponde la evaluación primera. Buenas tardes. Buenas tardes. Primera evaluación, la semana número 6, el 11 del 9. El 11 de septiembre corresponde la evaluación respectiva, ¿no? Y ahí van a venir ya las preguntas respectivas para la parte que ya se dictó, digamos así, ¿no? Primera, segunda, tercera, cuarta, quinta semana, ¿no? Bien, entonces vamos a iniciar esta clase inaugural. Son conceptos breves, pero que son muy importantes de que vamos a tomar nosotros, ¿no? La fisiopatología general, algunos conceptos que he creído conveniente que deberíamos, ¿ya?
Bien, los conceptos principales, digamos así, que pienso yo, por ejemplo, el concepto de fisiopatología general. Fisiopatología, ¿qué significa? Fisiología con la fusión unido a la patología. El concepto más importante de fisiopatología. También vamos a ver el concepto de síndromes, el dolor, la inflamación, el alza térmica, que es importante, el edema, que van a ver ustedes también, el shock. Estos conceptos los vamos a pasar así, digamos, no digamos muy breve, ni someramente, sino que ustedes tengan un concepto fundamental porque lo van a ver en clínica. El dolor, signo o síntoma importantísimo que lleva al paciente al hospital. Fiebre, otro signo o síntoma que lleva al paciente al hospital o al centro de salud. Después ya viene el edema que ustedes habrán escuchado, van a ver ahora a grosso modo en qué consiste el edema. El shock, a quien nosotros le tenemos tanto terror a un paciente que llega. Habrán escuchado probablemente cuando dicen, doctor, llegó un paciente pero llegó chocado. Significa, les digo esto, señores, ¿por qué? Porque ya vayan acostumbrándose a la terminología que van a empezar a usar cuando lleguen al hospital y cuando vayan al internado, ¿no? Todas estas cosas son para el futuro médico, ¿ya? Entonces, ¿cómo podemos conceptualizar a la fisiopatología en general? Acá, por ejemplo, nosotros hemos tratado de decir capítulo de las ciencias fisiológicas que estudia todos los mecanismos que pueden alterar, ¿qué cosa? La fisiología normal de los órganos que conforman el cuerpo humano. Es decir, cualquier noxa, cualquier trauma, cualquier injuria, cualquier virus, cualquier bacteria, cualquier problema interno de los tejidos, órganos o sistemas van a entrar en la fisiopatología. ¿Ya? Es un concepto más o menos importante. Y aquí quiero detenerme unos minutos en decir lo siguiente. Cuando un paciente llega al hospital, señores, y ustedes lo van a evaluar, yo les digo que la historia clínica es el arma más importante que tenemos los médicos en el hospital para poder estudiar al paciente desde un inicio. Vayan acostumbrándose a esto. Cuando estén en el hospital, siempre la historia clínica, por más tecnología que exista, por más exámenes radiológicos, por imágenes de laboratorio, etcétera, que, digamos, inundan la ciencia médica, la historia clínica es irreemplazable. La anamnesis, señores. ¿Qué cosa es la anamnesis? Viene a ser lo que ustedes preguntan, examinan. El examen clínico es fundamental, señores. Yo soy de la escuela vieja, entre comillas, de la ciencia médica. En el Hospital 2 de Mayo nos acostumbraban a nosotros. Desde la punta del cabello hasta la punta del dedo gordo tienen ustedes que ojos miratus, manos palpatus, decían el gran maestro. ¿Qué significa? Tienen que sacar absolutamente todos los signos y los síntomas y llevarlos a los famosos síndromes. ¿Qué cosa es un síndrome? Viene a ser el conjunto de síntomas y signos que van a tener ciertas características determinadas y que van a dar lugar a algunas enfermedades. Por eso, mi consejo, el consejo de todos los docentes, verán ustedes, es de que hagan un conjunto hermanen un conjunto de signos y síntomas y elaboren un síndrome. Por ejemplo, el síndrome febril, el síndrome doloroso, el síndrome neurológico. Y cuando hagan la historia clínica respectiva, vean ustedes que este paciente fulano de tal tiene 4 o 5 síndromes. La impresión diagnóstica respectiva y después de los exámenes de laboratorio, los exámenes radiológicos, por imágenes, etcétera, toda la tecnología que exista van a dar a un diagnóstico definitivo. Para llegar a un diagnóstico definitivo hay que hacer diagnósticos presuntivos uniendo en síndromes, ¿no?, toda la sintomatología y los signos que tenga el paciente respectivo. Por eso es bueno decir, este paciente tiene 3 o 4 síndromes. Y de ahí se hace es más simple, digamos, para llegar a un buen diagnóstico. ¿Ya? Ahora nosotros vamos a la sintomatología del dolor. ¿Por qué un paciente llega al hospital? En el 90% de los pacientes que llegan de emergencia, por lo general, a veces llegan por dolor.
A nadie le gusta que le duela alguna parte del organismo. A los centros de salud también, a las postas sanitarias, etcétera, llegan por dolor. El dolor, la mecánica, la fisiopatología del dolor tiene que ver con la bioquímica, tiene que ver con la fisiología. Recuerdan ustedes, y esto es para hacer una reflexión también, hay que hacer un recordaris de la fisiología, y de la bioquímica. Ahí vienen los famosos nociceptores. Y eso se agrupa, se junta en lo que se denomina el concepto de nocicepción. Proceso natural mediante el cual se califican y procesan los estímulos que pueden ser potencialmente dañinos contra los tejidos que conforman determinados órganos. Es decir, ¿qué significa esto? De que existen los famosos nociceptores, que ahora lo van a ver. Los nociceptores vienen a ser los neuroreceptores, que se encuentran a flor de piel, se encuentran en las zonas terminales de las células, que van a dar lugar a los famosos potenciales de acción, etc. Eso ya ustedes ya lo han visto, lo han escuchado, lo han estudiado, ¿ya? Entonces, volviendo, ¿cuál es el concepto de nocicepción en el dolor? Proceso natural mediante el cual se califican y procesan los estímulos que pueden ser potencialmente dañinos contra el ser humano, contra los tejidos. Y ahora, para la nocicepción se necesitan pues los famosos nociceptores o neuroreceptores. Se denomina así ¿a qué cosa? A las terminaciones de las células que detectan las sensaciones de dolor y las pueden transmitir a otras áreas del sistema nervioso central. Estoy entrando, fíjense ustedes, a la fisiología normal, para que posteriormente venga la fisiopatología. El dolor, a veces, también hay un concepto muy importante que se traduce en 4 estamentos, digamos así. La primera parte es la transducción, es decir, viene primeramente el estímulo nociceptivo, que es una señal eléctrica, viene el famoso potencial de acción, entran los famosos sodio, potasio, químico, todo lo que significa la parte eléctrica, ¿no? En el famoso potencial de acción. Iones, entran y salen. Eso estoy recordando que ustedes ya lo conocen. Después de la transducción, el segundo estamento, el segundo fenómeno es la transmisión, la información periférica que va a la parte central de la corteza, a través de la médula espinal, el tálamo, y llega a la corteza y baja, ¿no? Vía descendente. Ustedes lo conocen eso ya. Y la tercera viene a ser la modulación, es decir, la regulación de las neuronas intermedias del médula espinal. Ya vienen que baja por las vías descendentes, ¿no? Y en el cuarto lugar podemos poner la percepción, ¿no? Que viene a ser el procesamiento del estímulo ya nociceptivo en los centros superiores. Es decir, el dolor lo podemos nosotros tipificar en lo que es la transducción, potencial de acción, transmisión, información periférica central, periférica al sistema nervioso central, modulación, ¿no? Neuronas intermedias en médula espinal, y percepción, procesamiento del estímulo nociceptivo en centros superiores. Aquí también hay una gráfica que ustedes estarán dando cuenta, ¿no? Que como las vías ascendentes, las vías descendentes, lo que más se denomina también todo lo concerniente a la parte de lo que llamamos nosotros el aporte, aquí dice el aporte amplificado, es decir, llega a la corteza, llega a la médula, perdón, y de ahí sube, ¿no? Eso es importantísimo, señores, ¿no? Después vamos a ver nosotros, esta es una gráfica que nos dice muy bien la forma más simple del dolor en sí. Hay una capacidad de respuesta, efectivamente, después de que estos nociceptores o receptores de dolor pueden responder, básicamente ¿a qué? Hay estímulos de diversa índole, estímulos mecánicos, estímulos térmicos, estímulos químicos, por decirle traumas, estímulos calóricos, sustancias químicas, etcétera, que pueden hacer injurias, llámese de tipo externo o también desde el punto de vista interno en el organismo, y va a responder con todo lo que estamos conversando. Esto va a responder con todo esto, ¿no? De esa manera responde,
¿Ya? Esa respuesta es fundamental. Ahora nosotros vamos a... Otro punto fundamental de la fisiopatología es el cuadro inflamatorio. La inflamación, ¿cómo podemos nosotros conceptualizarla? Como la respuesta fisiológica normal, entre comillas lo pongo, una respuesta fisiológica normal del tejido respectivo que sufre una injuria, sufre un trauma. Cuando hay un cuadro, cuando existe un trauma, etc., por decir acá, inflamación, causas, puede ser por bacterias, por virus, por hongos, etc. Frío, calor, radiaciones, traumatismos, ácidos, álcalis, tóxicos, venenos, la isquemia respectiva. Todos estos tipos de fenómenos pueden llevar a un daño tisular, a un daño de la celular, un daño de tejido, que responde con los mediadores químicos respectivos, que ya ustedes lo han estudiado, para llegar a ¿qué? A este concepto. El sistema inmunológico responde ante la invasión de elementos extraños. Llámese virus, llámese bacterias, llámese noxas, llámese ácidos, llámese etcétera, etcétera, que acabo de decirles, enviando ¿qué cosa? Diferentes clases de la serie blanca, glóbulos blancos, que se transportan por vía sanguínea al lugar del problema del tejido, ¿no? Pero acá hay otra cosa que es importante. Aquí vemos nosotros cómo después del trauma, de la injuria, etcétera, que recibe el tejido respectivo, toda la serie blanca, llámese los fibroblastos, macrófagos, todo se pone en actividad para actuar y la liberación de citoquinas, etcétera, para hermanar y llevar a cabo cuadro inflamatorio. ¿Ya? Ahora la fisiopatología de alza térmica, de la fiebre. La fiebre efectivamente es un signo muy importante, señores, ¿no? Hasta cierto punto podríamos decir que es el signo de alerta que da al médico que el paciente está respondiendo ante un proceso inflamatorio, ante una injuria, ante una noxa, o también a veces hay fiebre en cuadros desde el punto de vista neoplásicos, que lo van a ir viendo ustedes después, pero ¿cómo se origina la fiebre, el alza térmica? ¿Cómo se puede considerar? Se puede considerar como una reacción del organismo ante factores externos o internos, efectivamente. Como les digo, puede ser noxas que ingresan por vía oral, virales, bacterianas, etcétera, o también traumatismos que puede recibir el paciente y que lo llevan a que el centro termorregulador hipotalámico entre en acción. Los factores que brindan esta respuesta son de carácter endocrinológicos, autonómicos, conductuales, todos ellos. Todos van a llegar a ¿qué? A activar el hipotálamo, que está donde se encuentra el centro termorregulador, la homeostasis, el equilibrio de la temperatura en el organismo. Ustedes saben, de 36.5 a 36.9, 37, ¿no? Ahí queda. Pero cuando la temperatura se dispara, es porque cualquiera de estos elementos han logrado activar al centro termorregulador para inmediatamente responder con fiebre. La fiebre de ecos es una respuesta adaptativa normal del cerebro. Hasta cierto punto podríamos decir que sí, porque se va a adaptar cuando existe una injuria, un trauma, etcétera, un cuadro inflamatorio, un cuadro infeccioso, responde con fiebre. ¿Ya? Aquí va a ir una liberación de citoquinas, de prostaglandinas, producidas por múltiples procesos que generan inflamación. La multiplicidad de traumas pueden llevar a un cuadro inflamatorio. También podemos decir nosotros aquí que la reacción febril puede presentarse como resultado de ¿qué? De la exposición del cuerpo como estamos volviendo a repetir, a microorganismos infectantes, virus, bacterias, inclusive cuadros parasitarios hasta cierto punto, a complejos inmunitarios u otras causas que podrían llevar a procesos inflamatorios. Para redondear la idea, todo proceso inflamatorio, casi siempre, todo proceso inflamatorio se acompaña de fiebre. ¿Por qué? Porque empieza a liberar las famosas citoquinas, etcétera, ¿no? Interleuquinas. Esta reacción también se inicia por los efectos de agentes inductores externos.
toxinas que son emitidas por las bacterias, por los virus, ¿no? Y van a llevar a que el centro termorregulador hipotalámico se active y responde con fiebre. ¿Ya? Es importante asociar el cuadro inflamatorio con fiebre. Esto lo van a ver ustedes mucho en los hospitales, ¿eh? Ya hay que acostumbrarse a asociar ambas cosas, pero en algunas oportunidades les digo por experiencia de que a veces en la gente que pasa los 80, 90 años tienen un proceso neoplásico, un proceso inflamatorio severo y son afebriles. No logran responder. El centro termorregulador del hipotálamo de estos pacientes de la tercera edad, así, no tienen la capacidad de llegar a reaccionar con fiebre alta, como la gente joven, como el niño, como el infante, ¿no? Que inmediatamente hace picos febriles porque tienen una capacidad de respuesta mayor. Hay que tener en cuenta eso, ¿eh? Todos los agentes inductores que hemos hablado estimulan la producción de agentes pirógenos endógenos. Podría tratarse de citoquinas por células de la línea de los macrófagos, perdón, linfocitos, toda la serie blanca, y también, repito, células neoplásicas infectadas por virus también pueden llevar a estimular el centro termorregulador iniciar un cuadro febril. ¿Ya? Aquí sí es importante decirles lo siguiente. Cuando ustedes escuchen estas palabras, las interleuquina 1 alfa y beta, la interleuquina, el factor de la necrosis tumoral alfa y beta, el interferón, etcétera, es sinónimo de que el paciente está haciendo fiebre. ¿Ya? Lo que ya hemos conversado, la función hipotalámica en la respuesta febril tiene que atravesar la barrera hematoencefálica. Hay prostaglandinas que se encuentran circulando. Estas atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan hasta al hipotálamo, al lóbulo, a la región preóptica, al área preóptica, y producen la liberación de citoquinas. ¿En dónde? En los sitios terminales y distales de las neuronas, responsables de qué? De los componentes autonómicos endocrinos, y van a dar lugar a la respuesta febril. Repitiendo, las prostaglandinas que se difunden por la barrera, atraviesan la barrera hematoencefálica, llegan hasta el núcleo paraventricular, más específicamente del hipotálamo, y producen la liberación de citoquinas en los sitios terminales y distales de las neuronas, responsables de qué? De los componentes autonómicos. En otras palabras, existe un proceso, ¿no? Para llegar hasta el centro termorregulador hipotalámico para que responda con el alza térmica. Aquí hay otro conceptito que me interesa mucho que ustedes deben llevarse, el edema. Esto lo van a ver ustedes en patologías, en enfermedades del paciente, no es una emergencia. Digamos que llegue por un edema, el paciente no va a llegar a emergencia, pero sí es muy importante saber, poco a poco van a ir ustedes estudiando lo que significa, los problemas de las patologías y que pueden llevar a la muerte inclusive, ¿no? Pero uno de los signos más característicos de algunas enfermedades importantes les va a causar edema. ¿Y qué cosa es el edema? Hay 3, 4, 5, 6 conceptos distintos, pero todos llegan a lo mismo, ¿no? Resultado del movimiento del líquido del espacio intravascular al espacio intersticial. Vamos a la parte de histología, a la parte de fisiología, y vemos las famosas potenciales, lo que se llaman las presiones hidrostáticas. ¿Recuerdan la presión oncótica, la presión hidrostática, la presión? Juego de presiones, señores, a nivel intravascular y a nivel intersticial. Hay un pequeño video que les voy a poner que lo explica mejor un gran colega, ¿no? Otro concepto de edema es el menor movimiento de líquido desde el espacio intersticial hacia los capilares o vasos linfáticos. Vasos linfáticos son los vasos de drenaje, ustedes saben, ¿no? Un tercer concepto, lo pongo entre comillas, es la hinchazón causada por la acumulación anormal de líquidos en el cuerpo.
este líquido se acumula bajo la piel, es decir, de los tejidos que están fuera del sistema circulatorio. Son conceptos diversos, pero que todos llegan a lo mismo. Extravasación del agua, del líquido, del intravascular al espacio intersticial. ¿Ya? Entonces, aquí, por ejemplo, aquí hay una figura, una imagen en 1000 palabras. Es en el tobillo, en el maleolo, en el espacio maleolar de o digamos tobillos del paciente con edema. Ven ustedes una hinchazón clásica y a la dígito presión del dedo, ustedes presionan el dedo acá y van a ver que queda esta huella. Este es un clásico signo de edema. Hay extravasación de agua, de líquido, del intravascular, por diferenciación de presiones. A continuación ustedes van a ver un video donde lo explica muy bien un colega y que tiene que ver mucho con la diferenciación de presiones. Cuando hay una diferenciación osmolar, en cuanto a lo que significa vale la redundancia que digo, la diferenciación en presiones oncótica y hidrostática da lugar al edema. ¿Ya? Bien. Hola a todos, hoy vamos a hablar de las fuerzas de Starling, que son las fuerzas que gobiernan el flujo transcapilar de líquidos. Estas son 4, 2 presiones osmóticas y 2 presiones hidrostáticas. Las 2 presiones hidrostáticas se componen de la fuerza de empuje que ejerce directamente el agua sobre una superficie, mientras que las fuerzas osmóticas son las que ejercen los osmoles que no pueden atravesar una membrana, generando una succión, en este caso las proteínas a través de un capilar. Y por su ubicación las llamamos presión hidrostática capilar. Propiamente, la presión del plasma sobre la pared capilar, generando una tendencia a la filtración del líquido desde el capilar hacia el intersticio. Presión oncótica capilar, a la presión osmótica o de succión que generan las proteínas del plasma, principalmente la albúmina, generando una tendencia a la reabsorción del líquido desde el intersticio hacia el capilar, a la vez evitando que éste se filtre. Presión oncótica intersticial, que es la fuerza de succión que tiende a filtrar líquido desde el plasma al intersticio, provocado por las proteínas que en este se encuentran. Pero en condiciones fisiológicas no debe haber proteínas en el intersticio, por lo que este valor generalmente es igual a 0. Presión hidrostática intersticial. Esta es la fuerza que tiene el agua acumulada en el intersticio y tiende a empujar el líquido de regreso al capilar, pudiéndose decir que también actúa como fuerza de reabsorción. Pongamos en función estos conceptos con un caso simple. En el siguiente esquema podemos observar cómo hay un plexo vascular que viaja desde su lado arterial hasta su lado venoso, pasando por un lecho de capilares. Aquí podemos ver cómo la presión hidrostática intersticial tiene un valor de 1 milímetro de mercurio en el lado arterial, tiene un valor de presión hidrostática capilar de 37 milímetros de mercurio, un valor de presión oncótica intersticial de 0 milímetros de mercurio, porque no debe de haber condición fisiológica normal, proteínas en el intersticio, y una presión oncótica capilar de 25 milímetros de mercurio, generada principalmente por la albúmina sanguínea. En este caso, vamos a tratar de calcular cuál es la presión de filtración y reabsorción y ver si este paciente va a presentar o no presentará edema. Es muy simple. Evitemos fórmulas y hagámoslo lógico. Elijamos simplemente las 2 presiones que generan filtración. En este caso, la presión hidrostática capilar y la presión oncótica intersticial, y las sumamos. 37 más 0 milímetros de mercurio dan una presión total de 37 milímetros de mercurio de filtración. Mientras que si hacemos un conjunto con los 2 valores que provocan reabsorción del líquido hacia el capilar, evitando con esto el edema, sumaríamos la presión oncótica capilar con un valor de 25 milímetros de mercurio y la presión hidrostática intersticial con un valor de 1 milímetro de mercurio, dando un total de 26 milímetros de mercurio de reabsorción.
Estas dos fuerzas en el mismo vaso sanguíneo se contraponen y nos da un total de una diferencia de 11 milímetros de mercurio, siendo mayor el valor de la filtración. Por lo tanto, tiene 11 milímetros de mercurio de filtración en el lado arterial este paciente. Por otro lado, si hacemos el mismo cálculo en el lado venoso, podemos encontrar que el paciente tiene una presión hidrostática intersticial de 1 milímetro de mercurio, hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio, oncótica intersticial de 0 milímetros de mercurio y oncótica capilar de 26 milímetros de mercurio. Repetimos el proceso. Sumamos los dos valores que provocan filtración, una hidrostática capilar de 17 milímetros de mercurio más una oncótica intersticial de 0, nos da un total de 17 milímetros de filtración en este paciente, en su lado venoso en específico. Mientras que si sumamos las dos fuerzas que generan reabsorción, tenemos 26 milímetros de mercurio aportados por la presión oncótica capilar, donde vemos cómo sumó apenas 1 milímetro de mercurio, probablemente por la concentración, por ligera pérdida de plasma que tuvo desde el lado arterial. Y a este valor le agregamos el 1 milímetro de mercurio de presión hidrostática intersticial, dándonos un total de 27 milímetros de mercurio en el valor de la reabsorción. La diferencia entre 17 de filtración y 27 de reabsorción son 10 milímetros de mercurio de reabsorción. Entonces, encontramos que en este plexo vascular hay 11 milímetros de mercurio de filtración en total del lado arterial, 10 milímetros de mercurio de reabsorción en el lado venoso. Por lo tanto, si se filtran 11 y se reabsorben 10, eso da una diferencia de 1, que si el valor mayor es de filtración, decimos 1 milímetro de mercurio de filtración. Entonces te preguntarás, ¿hay edema? Muchos pensarían que sí, pues hay filtración. Pero la verdad es que no lo hará porque existen los vasos linfáticos que se encargan de reabsorber estos pequeños volúmenes que se filtran, siempre y cuando el valor que se filtre neto de todo este plexo vascular sea menor a 4 milímetros de mercurio. Ahora hablemos de cómo el desequilibrio de estas fuerzas puede provocar edema en el paciente. Recordemos que el edema es un aumento de líquido intersticial en el paciente por una filtración desde los capilares. Primeramente, la presión hidrostática capilar. Al ser una fuerza de filtración, provoca edema cuando ésta aumenta. Por ejemplo, en la hipertensión arterial, por un aumento directo de la presión del plasma en el vaso sanguíneo. Segundo, por una sobrecarga de volumen. Sepamos que a más volumen sanguíneo, más presión sanguínea. Y en todos los casos donde haya una dificultad del retorno venoso, como en caso de embarazo, por la obstrucción del feto y útero hacia la vena cava inferior, o por unas varices, o una cirrosis cuando esté obstruida la circulación portal, o en caso de un paciente que tenga una insuficiencia venosa o trombosis venosa profunda. Ahora, la presión oncótica capilar, al ser una fuerza de succión y reabsorción hacia el capilar, esta provocará un edema cuando disminuya. En el caso, por ejemplo, de una desnutrición o una hemorragia con una posterior reposición de cristaloides por haber disminuido la concentración de proteínas plasmáticas, también en caso de falla hepática por disminución de la síntesis de albúmina hepática. En el caso de la presión oncótica intersticial, que en casos fisiológicos debe ser de 0, puede encontrarse aumentada, generando una succión de líquido hacia el intersticio y provocando edema. Entonces, recalcando, esta generaría edema cuando aumenta. Por ejemplo, en casos donde o se acumulen los desechos en el intersticio o disminuya la reabsorción linfática que se encarga de deshacerse de ellos. Por ejemplo, en un hipotiroidismo, por su estado de metabolismo disminuido, acumula los desechos en el intersticio, provocando el clásico mixedema de esta enfermedad. También, por deterioro de los linfáticos, podemos encontrar casos como el cáncer de mama con su mastectomía radical, genera excisión de los ganglios linfáticos, con lo cual ya no hay reabsorción linfática y tienden a presentar edema del brazo del lado de la mama afectada. También el cáncer metastásico que invade ganglios obstruye dichos ganglios y genera edema de la correspondiente zona. Además, puedes encontrar una afección de los vasos linfáticos al recibir un paciente con cáncer
radioterapia, la cual destruye estos vasos linfáticos y evita la limpieza de la zona. Así como la filariasis, que consiste en pequeños parásitos que entran a través de la piel, suben por los ganglios linfáticos y los obstruyen. Y por último, la presión hidrostática intersticial, que no propiamente genera edema, pero esta crece junto con el edema. Recuerden que la presión hidrostática intersticial se deriva del acúmulo de líquido en el intersticio, propiamente lo que es el edema. Entonces, al aumentar este edema, aumenta la presión hidrostática intersticial, y hay quien llega a considerar que esta es entonces la fuerza que limita el crecimiento del edema, o la fuerza limitante del edema. Ahora, hay casos que tienen situaciones mixtas. Por ejemplo, mencionemos la cirrosis. Debes de tomar en consideración que al hacerse el hígado una cicatriz con reducción de su tamaño, puede provocar una limitación del retorno venoso, provocando un aumento de la presión hidrostática en la porción inferior del cuerpo, parte por lo cual provoca edema y ascitis, pero también se acompaña de una disminución de la producción de albúmina, con lo cual también hay una disminución de la oncótica intersticial y la oncótica capilar sobre todo, así como las fallas renales, en las cuales tenemos que poner atención para ver si es un caso donde está disminuido el volumen urinario con un consiguiente aumento del volumen sanguíneo y retención de líquidos, con lo cual aumentaría la hidrostática capilar, o si es un paciente que tenga síndrome nefrótico, con lo cual presenta un caso de disminución de la oncótica capilar. Hola a todos. Bien, señores, lo que quiero decirles ahora a ustedes es lo siguiente, jóvenes. Es muy importante revisar las ciencias básicas, las ciencias fisiológicas, las ciencias farmacológicas, etcétera. Para entrar a ciencias clínicas son sumamente importantes. Nosotros, los docentes que estamos ya, los que hacemos vida hospitalaria, nos enorgullece, porque yo soy de Villarreal también, soy villarrealino, y quisiera que mis alumnos y todos los alumnos de la universidad pues vayan al hospital. Y ahora hay una competitividad de universidades, ¿no? Y para eso hay que leer y hay que leer. Por ejemplo, en cuanto a las presiones hidrostáticas, oncóticas, en cuanto a la presión intersticial, etcétera, etcétera, para llegar al edema es bastante sencillo, como ustedes lo verán. Solamente sumas y restas, ¿no? Porque todo está. Y cuando llega al edema, ya ustedes se dan cuenta en qué momento. Pero no quisiera de que hayan escuchado esto, lo saben en este momento, el día de hoy, y mañana se olvidan. Por eso hay que estar repitiendo. Todo esto se va a quedar con su delegada para que ustedes sigan dándole. La finalidad de ustedes, señores, es estudiar, estudiar y estudiar. Los médicos que se deben de formarse es a base de estudio, estudio y estudio, ¿ya? Este concepto que vamos a hablar ahora del shock también es importantísimo. ¿Por qué? Porque quizás cuando lleguen ustedes al hospital, ya estén en el último año o hagan el internado, tienen que pasar por emergencia, van a escuchar ustedes la famosa palabra shock. Doctor, ha llegado chocado. Un accidente, llegaron 3 pacientes en estado de shock. Entonces, a veces ya lo tenemos bastante identificado, otros todavía no, otros alumnos. Pero, ¿qué cosa significa shock? Es crítico, paciente se muere. Conceptos hay diversos tipos. Afección crítica por la baja referencia del flujo sanguíneo en todo el organismo. Es decir, la bomba cardíaca, el sistema cardiovascular, el sistema de bombeo disminuye abruptamente por X motivo, o a veces disminuye en una forma bastante paulatina, y al final se da el caso que el paciente se pone en shock. Otro concepto es síndrome caracterizado por la incapacidad del sistema cardiovascular de mantener una perfusión adecuada de todos los órganos del sistema. El shock, señor, le tenemos pánico a los médicos en emergencia. ¿Por qué? Porque el paciente tiene posibilidades de morir si en caso la etiología, la causal, es bastante complicada. De lo contrario, podemos reanimarlo hasta cierto punto, ¿no? Tipos van a ver ustedes, pero quiero que quede bien claro es el concepto. Acción crítica, estado crítico del paciente por baja perfusión tisular.
el sistema cardiovascular no da más, el paciente llega bastante delicado, ¿ya? Por ejemplo, aquí hay una imagen que nos dibuja y nos va a decir cómo va a llegar un paciente en shock, el paciente agudo. Trauma de cualquier tipo, de cualquier etiología, cualquier tipo de problema lo puede llevar al paciente a un estado de shock. ¿Qué cosa es? La pérdida, empieza con la pérdida externa y la acumulación de sangre en grandes vasos sanguíneos y demás, lo que como consecuencia de eso puede deprimir la circulación. Sí, señores. Después que viene, los tejidos y los órganos reciben un aporte de sangre totalmente inadecuado. Todos los tejidos de todos los sistemas tienen que recibir la cantidad de sangre respectiva de acuerdo a su volumen. Pero cuando hay un trauma X, eso es lo que ocurre. Después la pérdida de sangre ocasiona, obviamente, la famosa taquicardia, la frecuencia cardíaca aumenta. ¿Por qué? Porque la pobre bomba cardíaca trata de ¿qué? De compensar una volemia disminuida. El volumen, la sangre se ha perdido por X motivos y viene taquicardia, ¿no? El pulso obviamente se pone débil. Los vasos sanguíneos, ¿qué ocurre con los vasos sanguíneos? Se constriñen, obviamente. ¿Y qué pasa en las extremidades inferiores? Más que nada, para conservar sangre se trata de una vasoconstricción, lo que produce, a veces la piel se pone fría. Vamos entrando que el paciente va llegando a emergencia y ustedes van encontrando piel fría, sudoración, taquicardia, pulso débil. La presión arterial a veces llega a veces el paciente, ustedes le toman la presión al paciente chocado abrupto y el paciente puede estar en cero la presión, ¿eh? La presión arterial puede llegar en cero, ojo, y la taquicardia, o a veces 2, 3 de presión sistólica, diastólica, ¿no? El paciente chocado es un paciente crítico de muerte, hay que actuar de forma inmediata para buscar la causal. Después los bajos niveles de oxígeno en el centro de control de la respiración provocan ¿qué cosa? Una respiración rápida, el famoso jadeo. Miren ustedes lo que estamos hablando. Cómo está llegando un paciente y lo van a ver ustedes, se acordarán de mí. Llega el paciente en shock y es un paciente que requiere atención totalmente inmediata. El sistema nervioso reacciona y produce sudoración. Efectivamente, el paciente llega con una sudoración clásica, ¿no? Después la vasoconstricción falla y cae la presión arterial, lo que les digo, la presión se va al suelo. El paciente ya está prácticamente en estado de shock y va a continuar el problema. La fuga en los capilares, ¿qué cosa va a producir? Pérdida de plasma, lo que provoca ¿qué cosa? Depresión circulatoria y sed. Aquí hay una anécdota bien importante porque me gusta así conversar con los alumnos. Hemos visto pacientes, ¿no? Que cuando llegan a esta etapa de la famosa fuga en los capilares produce pérdida de plasma, bastante líquido ha perdido, bastante agua. Hay una palabra que dicen en el Callao, en los hospitales de Mayo, que he escuchado, herida por arma de fuego, herida por arma pulso cortante con pérdida de volumen severa, shock hipovolémico. El paciente llega hasta este estado y, ojo, todavía está consciente, no llega al último capítulo de la inconsciencia, perdón, o para morir. El paciente siente una sed profunda y ahí viene lo que se dice, tengo una sed de baleado, como si hubiesen dado un balazo. Criollamente significa que el paciente está perdiendo líquido a gran cantidad y el paciente se puede fallecer, ¿ya? Ese es el famoso cuadro shock genérico, ¿no? Aquí les he puesto una diapositiva que los invito, les voy a ir con, vayan viendo ustedes, las manifestaciones clínicas del estado de shock son consecuencias de ¿qué? De las respuestas neuroendocrinas simpáticas a la hipoperfusión. Lo voy a dejar en stand-by, ¿en qué sentido? Ustedes lo van a tener porque con la delegada me voy a poner de acuerdo para coger a los alumnos voluntarios que deseen descifrar. Esto es bien sencillo porque ahí está todo, ¿eh? desde la activación inmunitaria que es innata, ¿no? Y van desarrollando todo esto, hasta la falla multiorgánica, etcétera. Vean ustedes,
todo esto hay que leer, hay que estudiar hasta la famosa CID, que es la famosa coagulación intravascular diseminada. ¿Por qué llegó a la coagulación intravascular diseminada, que también se denomina coagulopatía de consumo? Muerte, señores. Empieza el paciente a sangrar por todos lados, pero es un trabajo muy interesante, muy bonito, que yo quisiera que con la delegada me voy a poner de acuerdo, con los grupos también y con los docentes, para que me puedan ustedes coger los grupos que ustedes. ¿Cuántos grupos son? Perdón, señorita delegada, ¿cuántos grupos son? ¿Escuchan? Sí, sí, doctor. Son Acá lo tengo en la vista. 14 grupos. 14 grupos. Entonces, de esos 14 grupos van a ustedes a manejar esta diapositiva para ir cogiendo, ya les voy a hablar con ella, para darles yo a lo que requerimos nosotros los profesores, ¿no? Aquí existe lo que significa van ustedes a desmenuzar por partes para llegar al éxito letal, a la muerte del paciente. ¿Por qué? Por coagulopatía de consumo, en qué momento llega la trombosis microvascular, a la falla multiorgánica, etc. ¿Ya? Lo dejo ahí, pero ya vayan, ustedes lo van a tener. Después lo vamos a hablar, ¿ya? Tipos de shock. Puede ser shock cardiogénico, shock séptico, shock hipovolémico, shock neurogénico, como su mismo nombre lo indica. El shock cardiogénico es la etiología por problemas de origen cardíaco, es lógico, ¿no? Aquejan a cualquier falla de la bomba cardíaca. Shock séptico, su mismo nombre lo dice, ¿no? Cuadro infeccioso severo que lo va a llevar a esto, a coagulopatía de consumo intravascular diseminada. ¿Ya? El shock séptico va a terminar en coagulopatía de consumo en muchas oportunidades. ¿Por qué? Porque ustedes lo van a estudiar. Se puede originar, ¿por qué? Ahí lo dice, bacterias, virus, etcétera, que pueden comprometer los diferentes sistemas del organismo, fallas multiorgánica, coagulación intravascular, etcétera, etcétera. El shock hipovolémico, su mismo nombre lo dice también, repito, por falta de ¿qué? De volumen de sangre. Heridas por arma blanca, por arma de fuego, etcétera, ¿no? Quemaduras también, ojo, y hay que estudiar por qué. Voy a preguntar, ¿por qué el quemado hace shock hipovolémico? El shock neurogénico, ¿cuándo ocurre? Cuando hay una falla entre la comunicación entre el cerebro y el resto del organismo. Aquí quiero detenerme un par de minutos diciendo lo siguiente, señores. No adelantarme, sino decir lo siguiente. Un shock neurogénico que lo puede llevar a la muerte del paciente, pero también, si es que el paciente sale del cuadro, existen los famosos secuelas severas en la parte neurológica, que lo van a revisar ustedes cuando les toque los seminarios respectivos. Pero ya les voy adelantando, porque como médicos futuros tienen que saber entender al paciente crónico que tiene problema neurológico, tetraplégicos, ¿no? Problemas de sección de médula, etcétera. Hay que saber entender. La carrera nuestra no es para tomarlo así nomás. Hay que saber entender y comprender al paciente que tiene problema neurológico. ¿Ya? El otro shock importante que ustedes lo van a ver en su práctica diaria, hospitalaria, cuando les toque llegar, es el famoso shock anafiláctico. Este shock anafiláctico, ya saben ustedes, es por intoxicación por fármacos, alimentos, etcétera, ¿no? Y les da el cuadro anafiláctico. Recuerdan ustedes la famosa penicilina que da cuadro anafiláctico. Acá hay pérdida del conocimiento, urticaria, hinchazón de la lengua, incapacidad, edema de glotis, lo primero, el paciente después de morida, ¿ya? La liberación de citoquinas, todo lo que ustedes saben, también lo vamos a estudiar el shock anafiláctico en la parte de inmunología, ¿ok? Estos son algunos tipos de shock, hay más, que lo van a ver ya en las clases teóricas, ¿ok?
Entonces, yo creo que con esto nosotros más o menos hemos llegado y les quiero decir que hay que continuar para adelante. Una clase inaugural que lo hemos tratado de resumir en algo y espero que el próximo sábado que nos toca ponerle fuerza y continuar para adelante, ¿no? Bien, señorita Delgada. Sí, doctor, buenas tardes. Ya, por favor. Quisiera tomar ¿Lista? Sí, por favor. Acevedo Rosales. Presente, doctor. Alcalde Lenzi. No está. Alcalde Lenzi no está. Bautista Gaona. Presente, doctor. Bernuy Pajuelo. Profesor, ¿no me escucha? Presente. Dije presente. Bernuy Pajuelo. No, alcalde Lenzi ha dicho presente. ¿Quién? Alcalde Lenzi. Profesor, dije presente. Bautista Gaona está. Bernuy Pajuelo. No está. Doctor, alcalde Lenzi acaba de decir que... Ya, pero Bernuy Pajuelo. Bernuy Pajuelo no está, ¿no? No. Ya. Blanco Napa. Presente, doctor. Bonifacio Anco. Cajo López José. Presente, doctor. Cajo López Nicole. Presente. Cárdenas Capcha. Chac Mendoza. Presente. Chipana Huicho. Presente. Wolfer Ospina. Presente, doctor. Cornelio Mendoza. Presente, doctor. Damas Amanca. Presente, doctor. De la Cruz Quintana. Presente, doctor. Del Río Ramírez Cristian. Presente, doctor. Delgado Vidal. Presente, doctor. Enríquez Risco. Presente. Escriba Ramos. Presente. Flores Guamán. Flores Marcelo. Presente. García Briceño. García Morales. Presente. González Alcalá. Presente. González Arias. Presente, doctor. González Gamboa. Presente, doctor. Granados Castro Wilmer. Presente, doctor. Guayambal Ríos. Presente, doctor. Hernández Tequén. Presente, doctor. Herrera Ticona. Presente, doctor. Y Nostroza Fernández, por favor. Presente, doctor. Guamán Morbelli. Presente, doctor. Hurtado Bautista. Presente, doctor. Hidrogo Mori. Hidrogo Mori no está, ¿no? Ya. López Cancho. Presente, doctor. López Cancho, Robert. Presente, doctor. Lozano Vargas. Lozano Vargas. Presente. Presente, doctor. ¿Su nombre completo cuál es? Presente. ¿Su nombre completo de la señorita Lozano Vargas cuál es? ¿Qué? Lozano Vargas, ¿su nombre cuál es? Hilda Yaneli. Mandujano Blanco.